ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? El uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él desea. Amén. O sea, ¿cuánto ha derramado Dios espíritu de sanidad? O sea, sobre nosotros. Tenemos el don de sanidad, pero no lo ejercemos porque tenemos miedo. Tenemos el don de la música, ¿verdad? En nosotros, pero tenemos miedo a movernos porque el diablo ataca con un dardo de fuego para que nosotros nos movamos en esa palabra profética que nos han dado en cuanto a la música. O Dios nos ha dado una palabra profética en cuanto de que tenemos el don de fe y no nos atrevemos a orar ni siquiera para el hermano que le duele la cabeza. ¿Cierto? Mira. Gracias, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Los dones de poder. Fe, los dones de sanidad, el don de fe y la operación de milagros son los dones de poder. Sanidades y milagros. Muchos dicen, pero yo tengo el don de sanidad. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? Oh, yo tengo el don de milagros. Pero ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a orar por una persona que tiene el pie más corto que otro? Entonces, y los músicos también tienen que saber esto, porque los músicos tienen también, muchos de ellos tienen la unción de sanidades, que cuando ellos comienzan a cantar allá en la tarima, ellos pueden soltar una palabra de parte de Dios de sanidad sobre una persona, pero porque la persona, ese músico, ese adorador, aprendió a ejercitar su oído a la voz del Espíritu Santo en lo profético. Es como un evangelista que no sabe lo profético, sabe que tiene el don de evangelismo, pero no tiene, y le está faltando la parte de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si ese evangelista tiene el don de sanidad y sabe moverse en lo profético, se le hace más fácil ministrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a comenzar a hablarle a quién le duele la pierna, a quién le duele el hombro, a quién le duele esto. Se le hace más fácil. Entonces, un adorador que canta solamente por cantar, pero dice, yo no necesito lo profético, yo no necesito esto. Déjame decirte que si tú no dices que no necesitas lo profético, un evangelista que dice que no necesita lo profético, entonces no va a parar en ningún lado. ¿Por qué? Porque va a venir muerte espiritualmente y estancamiento eventualmente. ¿Por qué? Porque necesitamos lo profético, la voz del Espíritu Santo, para que nos lleve a movernos en los nuevos que Dios quiere derramar en nosotros, a los nuevos que Él quiere que nosotros nos movamos. Pero si nosotros no invitamos, si nosotros no decimos, ¿para qué necesito lo profético? Tengo el don de sanidad, pero ¿para qué? Ya, ok, yo oro por un enfermo ya, pero necesitas lo profético para que moverte a otra dimensión en el evangelismo y en sanidad y la música profética. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Tú estás entendiendo, René? Porque yo conozco evangelistas que quizás yo evangelizo y hablas en lenguas, pero y si no hablas en lenguas, menos sabes lo profético. Oh, yo escuché lo profético, sí lo escuchaste, pero como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Muchos que dicen, yo sé lo profético porque leí un libro. No. Leer un libro no te hace profético. El libro no te hace profético. Oh, ya yo soy profeta porque ya leí un libro que habla sobre mi llamado, que yo soy profeta. No, tú necesitas aprender a escuchar, a discernir la voz del Espíritu Santo y que alguien que tiene ese llamado te ponga la mano y te ordene y te mande a las naciones en un momento dado. Porque si te lanzas solo en el llamado de profeta o el llamado de apóstol, etcétera, etcétera, estás siendo desobediente a la palabra de Dios porque tienes que esperar que alguien te envíe a ese ministerio que Dios te está enviando. ¿Me entiendes? Para eso necesitas capacitarte, entrenarte para ser enviado. Entonces, ese es el punto que nosotros muchas veces no queremos pasar por el proceso, cuando Dios quiere que nosotros pasemos por el proceso de aprender a usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado a nosotros correctamente. Okay, aquí yo estoy hablando, a veces yo hablo proféticamente y a veces como que ni me doy cuenta, pero ahora estoy hablando proféticamente. Ustedes han visto las películas de superhéroes, ¿verdad? Los superhéroes tienen que aprender cómo volar, los superhéroes tienen que aprender cómo correr, como Flash, tienen que aprender a usar esos dones, ¿verdad? Eso pasa con nosotros, los cristianos.
somos superhéroes dentro del reino de Dios. Usted no ve que siempre en la película hay la fuerza del mal contra la fuerza del bien. ¿Y nosotros los hijos de qué somos? De la luz. Somos soldados de la luz. Lo que pasa es lo siguiente, le voy a explicar algo rápido. Los soldados de la luz tienden a dormirse, como se dice. Ya yo sé que tengo ese don de discernimiento de espíritu, que ahora mismo lo voy a tocar. Pero necesitas a alguien que te escuche para que tú no estés discerniendo a todo el mundo. Ay, yo discerní este espíritu en este hermano. Sí, pero muchas veces estás discerniendo algo que en realidad está en algo dentro de ti todavía y tus filtros están sucios que tienen que ser limpiados para que no estés discerniendo cosas que no son. ¿Me entiendes? Entonces eso pasa lo siguiente con los superhéroes. Los superhéroes tienen que ser entrenados cómo usar sus dones y sus talentos para poder pelear en contra de la fuerza del mal. Pero lo que pasa es lo siguiente, como dice la Escritura, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Mientras los hijos de las tinieblas, los brujos y todo eso, tienen hasta escuela internet de aprender la brujería en el internet y hacer conjuros y hechizos. En cambio nosotros los cristianos, no buscamos cómo aprender a usar correctamente los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, estamos chuecos, estamos, como se dice, no estamos operando 100% de nuestros dones. ¿Por qué? Porque yo sé que está ahí, pero ¿para qué lo voy a usar? No, Dios en un momento dado te va a poner a usar ese don. ¿Y cómo tú lo vas a saber usar? Si no te atreves a decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Yo no quiero ser un guerrero sentado en una silla que llegue a viejo sin nunca hacer nada para ti, Dios. Porque mira, lo que está pasando es lo siguiente, que mientras los hijos de las tinieblas, los brujos y los satanistas están entrenando a su gente para enviarla al mundo a atacar a los inocentes y aún a los cristianos, en cambio nosotros estamos dentro de la iglesia sentaditos, somos guerreros de nombre, pero no sabemos usar los dones que Dios nos ha dado. Entonces cuando se te aprieta un problema, comienza a llamar. No, cuando tú eres un guerrero en entrenamiento, que Dios quiere aprenderte a usar esos dones de discernimiento, esa unción de guerra que ha estado dormida dentro de ti, Dios quiere despertarla para que tú pelees. Para que el ejército... Mira, hay un ejército dormido ahora mismo. La iglesia está dormida. Muchos cristianos con sus dones dentro de la iglesia y muchos de ellos están sentados sin hacer nada. Solo escuchan la predicación del pastor y van a su casa y se acabó. O unos cuantos coritos y se acabó. Entonces, muchos de esos guerreros están sentados en esa silla cuando allá hay profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, líderes que no saben usar sus dones. ¿Por qué? Porque no le enseñan a usar sus dones correctamente. Entonces comienzan a profetizar, así te dice Dios que te vas a casar con aquella que está allá. No, las cosas no son así. Uno de los protocolos que entre los proféticos es que tú no comienzas a profetizar sobre que te vas a casar con aquel o te vas a morir. Entonces comienzan a profetizar cosas porque ellos tienen el corazón, quieren, pero les falta la buena enseñanza. Entonces hay otros que los evangelistas comienzan, y los que tienen el don de milagro, comienzan a orar, Padre, si tú quieres, y si tú quieres, Dios, que esta persona sea sana. No, cuando la Biblia, búscame en la Escritura cuando Jesús dijo, oh, por favor, enfermedad, sal. No, Jesús le daba una orden. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Jesús le enseñó a los apóstoles, a los discípulos, a que ellos pudieran moverse en los dones de que estaban dentro de ellos. Por eso es que los envió de dos en dos. Entonces nosotros estamos ahora mismo operando, no como deberíamos operar dentro del reino de Dios. Porque Jesucristo nos mandó soldados que vamos a enseñarte a usar la arma, pura teoría. No te vamos a enseñar a usar la arma, es pura teoría. Entonces lo que está pasando ahora mismo es mucha teoría. En cuanto a los dones, tú puedes buscar en el internet, en YouTube, tú puedes buscar en muchas enseñanzas sobre los dones. Pero, ¿de qué te sirve mucha enseñanza si no hay una práctica? ¿De qué te sirve mucha enseñanza sobre el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de discernimiento, si tú no lo estás practicando? Porque eso está ahí dentro de ti, pero tiene que ser activado. Entonces, los guerreros de las tinieblas sí practican ese conjuro, hechizo. En cambio, los guerreros de la luz, nosotros los cristianos, estamos
leyendo, pura teoría, pero no nos atrevemos a movernos por fe, porque tenemos miedo, necesitamos a alguien que nos enseñe, y eso es lo que yo le pido a mi Dios, que Dios levante pastores, profetas, evangelistas, guerreros, que enseñen a los guerreros a moverse en esos dones, esos talentos que Dios ha depositado dentro de ellos, pero correctamente, no de la forma errónea. ¿Verdad, René? Entonces, eso es lo que yo les quiero decir en esta hora. Porque la cuestión es lo siguiente, y les voy a hablar de parte de Dios. Muchas personas, es como que una persona reciba, digamos, el don de pasarse de un lado a otro como un jumper. Pero si no tiene un corazón recto, un jumper es alguien que puede cruzar las paredes y cruza así. Hay una película así como el 2004-2008. Él no tiene un corazón recto, ¿qué hizo? Comenzó a robar. Y traía todo el dinero, lo guardaba, estaba viviendo una vida egoísta. En esta película, Jumper. Eso pasa con nosotros, eso pasa y por eso es que Dios quiere darnos mucho a nosotros. Pero hay algo que Dios quiere primero, purificar nuestros corazones. Para cuando Él active esos dones dentro de nosotros, nosotros le demos gloria a Dios siempre y nosotros no usemos los dones para hacer daño a las personas. ¿Sabías que los brujos y los satanistas tienen llamado de profeta? ¿Tienen llamado de vidente? Pero el diablo lo sabía y los atrapó. Y ahora su don está distorsionado y está contaminado. Los atrapó. Entonces eso es lo que Dios te quiere decir en esta hora. Desde ahora, como dice el Señor, examina mi corazón. Que si tú comienzas a usarme en el don de sanidad, yo te dé gloria a ti, Dios. Y cuando tú comiences a usarme en el don de profecía, yo te dé gloria a ti, Dios. Porque Dios quiere derramar mucho en nosotros. Pero Él primero te da poquito y poquito y poquito para que no nos malogremos, sino que siempre le demos, Señor, la gloria es para ti, Dios. Este enfermo se sanó para la gloria de tu nombre. Amén. No sé por qué, eso no lo tenía planeado, pero el Espíritu Santo se lo quería decir, ¿ok? Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen ahora mismo que tienen el don de sanidad? Hay 9 dones. El don de, ahora mismo se lo voy describiendo uno a uno. Pero vamos a empezar. Los dones de poder. ¿Cuántos creen, cuántos sienten que tienen el don de sanidad y el don de milagros? Y el don de milagros. Que se mueve por fe. Si tú sientes que lo tienes, la próxima vez que a alguien le duela algo, no corres a buscarle una aspirina. Muévete por fe y ora. O si tú ves que alguien está así, que tiene mucho dolor en la cintura, dile, siéntate, voy a chequearte, voy a ver si tienes una pierna más corta que otra. Así que voy a creer por fe que tu pierna va a crecer. Tienes que, ¿cómo se dice? Tú mismo, tú tienes que, ¿cómo se dice? Dile, Espíritu Santo, aquí estoy, úsame. Yo no quiero llegar a 120 años si es que llego, o 95 años sin nunca hacer nada para ti, Dios. No quiero sentarme en una silla que me salga hasta callo en las cachas de estar sentado y sin hacer nada para Dios. Porque muchas veces pensamos que solamente los 5 ministerios son los que podemos operar. No, tú eres un santo, tú eres un guerrero en entrenamiento. Amén. Mateo 4, 23, 25. Jesús sana a los enfermos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos y los sanaba. Y los seguía una grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. ¿Qué se movió a Jesús aquí? El don de sanidad, en el don de milagros. ¿Por qué está pasando que hoy muchos de los santos no se atreven a orar? Porque los pastores dicen, no es que tú no tienes ese llamado. Una vez yo fui a una iglesia y este pastor comenzó a decirme a mí que este pastor en África se movía así, así, así. Y yo le dije, yo era estudiante de la escuela profética para ese tiempo, y le dije, yo creo que Dios quiere que todos nosotros nos movamos así. Porque yo no creo que Dios quiera que solamente uno se mueva en algo. Y ya. Yo creo que Dios quiere usarnos a nosotros en un momento dado que necesitas orar por un enfermo y el que tiene el don de sanidad hoy no vino a la iglesia, se fue para la playa.
Entonces llega alguien muriéndose. Tú vas a llamar al aquel apóstol, aquel que tiene don de sanidad. Ven, corre para la iglesia, que aquí hay alguien que se está muriendo porque tú tienes el don de sanidad. ¿Y de milagro? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a tener la fe también en ti, que tú también puedes orar por un enfermo en el nombre de Jesucristo. O corre, busca, aquí hay alguien, aquí vino el presidente Trump que quiere una palabra profética. Busca el profeta. Ah, no, el profeta está en África, está en la India, está por allá. Pero si tú fuiste entrenado también en lo profético, Dios puede usarte a ti también para una palabra profética. Amén. Porque esa es la idea. Dios quiere entrenar a sus santos para que los santos en un momento dado puedan moverse en todo. Va a haber siempre un don más fuerte. Va a haber siempre un don más fuerte en ellos. Amén. Pero tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo en todo tiempo. Los dones de vocales. Profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, los dones vocales y diversidad de lenguas y la profecía son categorizados con los dones como los dones vocales. Esto es otro don. Ok, ¿cuántos creen? ¿Cuántos en su casa sienten que Dios le ha dicho, es que yo tengo el llamado de profeta? Aunque tú no tengas el llamado de profeta. Porque yo conozco profetas que no profetizan, ni siquiera le profetizan a la pared. Porque eso es diferente. Hay profetas que no profetizan, pero Dios lo usa de otra forma. Pero si tú tienes el llamado, y tienes el llamado y la unción, el poder del Espíritu Santo va a moverse más. Si tienes el don de profecía, puedes dar una palabra profética en un momento dado, pero Dios quiere enseñarte a que ese don de profecía no solamente se active en un momento dado cuando estés en el grupo de los santos. Dios no quiere eso. Dios quiere que ese don de profecía siempre esté activo en ti. No solamente el domingo, le voy a profetizar a Juana, le voy a profetizar a Juanito. Dios quiere que ese don de profecía, como el don de milagros, esté activo en ti y en mí en todo tiempo. Eso quiere decir que si tú vas en el autobús y Dios te pone al lado de una persona, tú sientes que el Espíritu Santo está diciéndote, dale una palabra de parte de mí. Dios, pero es que yo no soy el profeta, Dios, no. Tú eres mi hijo, tú también puedes escuchar mi voz. El don de profecía también está en ti. Háblale una palabra de parte de mí. ¿Me entienden? Pero lo primero que dicen, no, Dios, no. Usa a Pedrito. No me uses a mí, Señor. No. No, a Dios, ¿quién quiere usar es a ti? Porque el Dios está viendo en ti lo que el otro no está viendo. Quiere decir que tú puedes profetizar. Todo hijo de Dios, comprado a precio de sangre, que aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, puede profetizar en un momento dado. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Saúl? Le decían Saúl entre los profetas. El rey Saúl era profeta. No. Pero estaba en la compañía de profetas y comenzó a profetizar. Eso quiere decir que cuando un líder, un pastor te diga, no, tú no puedes profetizar. Tú mira, yo me cancelo ese nombre de Jesucristo, yo puedo profetizar también. Porque el Espíritu de Dios está en mí también. Y le puedo dar una palabra de consuelo, de restauración a esta persona en la calle o en un sitio que necesita una palabra fresca, una palabra de amor. Y Dios me puede usar a mí también. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Los dones vocales, voy a repetir, son 9 dones. Los dones vocales, profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, los dones vocales, diversidad de lenguas y la profecía son categorizados como los dones vocales. Así que si tú tienes una garganta y tienes una boquita, Dios puede usar tu boquita y tu garganta y tu lengua para que profetice la palabra de Dios sobre una situación y sobre una persona. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 14:13. Primera de Corintios 14:13. Por tanto, el que habla en lengua pide en oración para que pueda interpretar. Un día yo estaba orando por los muchachos en la célula en Panamá. Y ellas comenzaron a interpretar, mi hermana, otra hermana, comenzaron a interpretar las lenguas que se estaban orando. Porque hay personas que tienen mucha frustración y se quejan y murmuran y juzgan que eso de hablar en lengua. Pero la Biblia dice que el que quiera la interpretación que lo pida. O sea,
La cuestión es que nosotros no lo pedimos muchas veces. Pero si nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame la interpretación. ¿Qué es lo que está orando Juanita? No me va a estar chismeando de mí. Está orando en lengua por mí. Eso quiere decir que viene de ti, Dios, directamente. No está orando su carne, no está metida. Está orando el Espíritu mismo, con el Espíritu de Dios por mí. Quiere decir que no está chismeando ni está hablando mal de mí por la espalda. Por eso que los intercesores tienen que orar mucho en lenguas, para que el Espíritu de Dios controle sus lenguas, para que oren la voluntad de Dios sobre una vida, sobre las vidas y sobre una circunstancia específica. Por eso que es necesario que los adoradores hablen muchos en lenguas también, para cuando estén allá arriba en la tarima, comiencen a escuchar la voz de Dios, un cántico nuevo viniendo a la tierra. Amén. Y los que oran y los que operan en dones de sanidad y milagros tienen que orar en lenguas para que ese motor de fe sea el que siempre esté activado, porque alguien que tiene llamado evangelista y no tiene el don y no tiene la fe o milagros no va para ningún lado. Lo primero que tiene el Señor, activa en mí la fe para yo ver las cosas como si son. Voy a moverme por fe, que ya esta persona está sanada, que esta persona ya le creció la pierna en el nombre de Jesucristo. Amén. Los dones vamos ahora a los dones de revelación. Palabra de conocimiento o ciencia. Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Vamos a buscar, por favor, en su casa. Juan 4, versículo 17, versículo 18. Juan 4, versículo 17, versículo 18. Palabra de conocimiento o ciencia de acción. Amén. Palabra de conocimiento o ciencia en acción. Mire lo que pasó aquí con Jesús. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se movió en una palabra de qué. René, ¿en qué palabra se movió Jesús? En una palabra de conocimiento. Jesús no conocía a esta mujer hasta que comenzó esta mujer en el pozo. Jesús comenzó a dar una palabra de conocimiento, algo específico. Ahora que nosotros fuimos a Cuba a ministrar, yo di muchas palabras específicas. Le voy a decir por qué. Cuando tú vas a ministrar a otros sitios, que la gente tiene hambre, tiene sed, que quiere que Dios le hable. ¿Tú sabes lo que pasa? El manto profético en uno se activa. Y al activarse por el hambre que esa persona tiene, la fe que esa persona tiene, ese manto profético en nosotros comienza a activarse. Que comenzamos a dar palabras específicas. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque las personas tienen hambre. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo trató de hacer milagros en su propia tierra, en su aldea, y no pudo hacer muchos milagros? Y debido a qué, a la incredulidad, dice las palabras. Entonces, para que el don profético y el don de sanidad se mueva, y aún el don de discernimiento se mueva, se requiere mucho orar en lenguas para que la fe se active. Ok, Jesús le dio una palabra de conocimiento a esta mujer en el pozo. Y eso es lo que Dios quiere usarte a ti, para que tú le des una palabra de conocimiento a una persona específicamente. Mira lo que me pasó. Mira, gracias Espíritu Santo. Mira lo que me pasó una vez. Yo estoy en Panamá, necesitaba sacar como un carnet para visitar a mi papá. Pero mi hermana, yo creo que fue mi hermana mayor, me dice que eso demoraba, que quizás iba a demorar. Miren, yo llego al sitio del gobierno, veo una fila. No, me dice, Señor, ayúdame. ¿A qué hora voy a salir ahí? Cuando me tocó a mí, comienzo a dar una palabra de conocimiento a esta mujer. Le digo, tienes 3 meses que te alejaste de Dios, pero tienes 3 meses que te reconciliaste con Dios y te alejaste de Dios la primera vez porque pusiste la mirada en el hombre, en los líderes, en la gente y te olvidaste de Dios, te fuiste al mundo. Pero Dios te está dando otra oportunidad, otra vez, en el nombre de Jesús. Ahí mismo, y había una fila detrás de mí. Comenzó una palabra específica de conocimiento y pum, pum, pum. ¿Sabe lo que pasó? La mujer me dice, sí es cierto lo que me estás diciendo. ¿Quién eres tú? Pues soy una persona que vine a visitar, que vivo en Estados Unidos. Pero necesito esto para visitar a mi papá, pero no sé si va a demorar. Era como un carnet que en Panamá dicen cédula. ¿Tú sabes lo que pasó? Esta señora me dice, mira, coge este nombre, vete a aquel sitio y dile que vas de parte de mí. Y no te preocupes.
Y cuando ella me dio el nombre y quería seguir hablando conmigo, pero había una fila de gente allá atrás, me dio el papelito, fui allá a donde la persona y la persona me dice, mira, no te preocupes. Eso fue un miércoles. Ven el viernes. Ya tu cédula, tu carnet está listo. ¿Qué fue lo que pasó? Me moví por fe. Yo no sentía nada, yo no veía nada, pero yo me moví por fe, que sentía que el Espíritu Santo dentro de mí me decía, dale una palabra, que eso te va a abrir la puerta para que tus papeles se muevan. Y comencé a dar una palabra de Dios, de parte de Dios, rapidito. Y la mujer me ayudó en esa área. ¿Pero por qué? La Biblia dice que el don te lleva entre los grandes. El don de profecía en mí, yo no estaba todavía en la escuela profética, venía para la escuela profética. Se activó y Dios me dio una palabra de ciencia y de conocimiento que dio ahí en el target. O sea, que Dios puede darte a ti una palabra de ciencia y de conocimiento para ministrar a alguien que te puede abrir las puertas. Que te puede abrir las puertas. Necesitas ayuda en algo y Dios te puede darte una palabra de ciencia y conocimiento y te puede abrir las puertas entre los grandes. Por eso es necesario lo profético. Por eso es necesario saber usar los dones que Dios le ha dado a uno. Por eso es necesario hablar en lenguas para que siempre estén activos. Mira, ahora que fuimos para Cuba, una policía aquí mismo en Florida me paró y yo comencé a ministrarle al final. Pero ella me comenzó a preguntar que para dónde yo iba y esto, lo otro. Y yo le dije, yo soy pastor, yo oro por las personas, Dios las sana. Entonces, y yo prediqué sobre esto. Y mi pastor también predicó sobre la oración, bla, bla, bla. Al final, para la gloria de Dios, después que estaba como te parecía un interrogatorio de eso que te hace la inmigración, me dice, mira, todo está bien, te puede. Yo, mira, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí. La oficial y los policías no agachan la cabeza ni nada. Esta oficial agachó la cabeza y yo comencé a orar y a decretar sobre ella. Orar sobre ella. Porque si tu don es la intercesión, tú vas a orar por todo el mundo. Así que mi don es orar, me gusta orar. Pues yo aproveché y mi don de oración, el de intercesión, de guerra espiritual, comencé, Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo la sangre de Cristo. Y todo fue en inglés. Y yo, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Rama, tararabazó, en el nombre de Jesús. Tú tienes que siempre... Lo que pasa es que nosotros los cristianos que no salimos a la calle, pero no salimos a la expectativa que Dios puede poner una persona al lado de nosotros para que nosotros le demos una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia que puede hacer que esa persona vuelva su corazón a Cristo otra vez. No salimos a la expectativa, Señor, ponme a alguien que le duele algo para llorar por esa persona. Entonces salimos a la calle, salimos al trabajo, salimos a hacer cualquier cosa, pero no estamos a la expectativa. ¿Dónde los dones que Dios ha depositado en mí se pueden hoy activar orando por alguien o profetizarle a alguien? No salimos con esa actitud, no salimos con esa mentalidad, no salimos con esa expectativa de ver la mano de Dios tocando y ministrando a alguien en la calle. Cuando yo estoy en Panamá, yo salgo con esa expectativa. Cuando estoy aquí en mi casa, yo salgo con esa expectativa. Y estoy loco, Señor, ponme a alguien que le duele el cuello y tenga algo para orar por él. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque te mantienes orando en lenguas y los dones siempre están ahí activos. Ponme a alguien, Dios, que necesita una palabra de profética de parte de ti, papá. Quiero, en el nombre de Jesús, dame tu corazón, Señor. Y tú vas a ver que Dios va a ponerte a alguien al lado para que tú le hables de parte de Él, para que tú ores por sanidad por Él. Yo he evangelizado a esta policía en Panamá. Yo odiaba a los policías porque me tiraron al piso, me golpearon toda la espalda, me pisotearon. Entonces yo necesitaba ser sanado y restaurado. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Mientras esperaba a mi esposa que estaba en el banco, yo me quedé afuera evangelizando al guardia de seguridad. Estaba ejerciendo el don de evangelismo en ese momento. Y se acercan dos policías con metralleta AK-47 al guardia de seguridad de los linces, que en Panamá esos policías son bien malos, tienen un espíritu de muerte encima bien feo. Entonces mira, Dios tenía que sanarme a mí para yo poder ser más efectivo en evangelizar. Le comencé a evangelizar a los policías, a los linces. Al final que oré, le dije, ¿puedo orar por ustedes? Ellos así con la AK-47, así con cara de bravucones. Oré por ellos, agacharon la cabeza y los abracé. Y Dios me sanó de ese odio hacia la policía, para que ese don no estuviera, como se dice, ese filtro no estuviera sucio.
Porque si estamos sucios, si no estamos sucios con ira, rencor, amargura, resentimiento, los dones que Dios ha depositado en nosotros no van a poder fluir 100% bien. Entonces es necesario, y se lo estoy hablando de parte de Dios, yo hablo bien proféticamente muchas veces, lo estoy diciendo sin darme cuenta, es necesario que todas esas heridas que tienen en el corazón de ustedes se las entreguen a Dios. Y yo se los digo a Dios, Señor, sana mi corazón, límpialo continuamente, para que eso no sea un obstáculo y los filtros no estén sucios para nosotros ministrar a la gente. Y dar una palabra de ciencia, orar por los enfermos. Ahí mismo, Señor, limpia mis filtros, limpia mi corazón, limpia las heridas que hay en mi corazón, Señor, para que cuando yo ministre proféticamente o ore, los filtros no estén sucios por la falta de perdón, por la amargura, por el resentimiento, Dios. Que tú lo limpies, Señor, con tu amor, con tu sangre, Jesucristo, para que yo pueda ser libre y fluir en ese don que tú me has dado, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desde que yo pasé esa experiencia con sus policías que pasó en Panamá, yo pude ser libre. Y ahora veo a los policías y les hablo como si nada. Ya no les guardo rencor. Y ahora me siento más libre para evangelizar también a los policías. Amén. Gracias, Jesús. Ahora vamos. Gracias, Jesús. Ya saben los dones de revelación o palabra de conocimiento o ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría es la siguiente. Es que estoy tratando de abarcarlo todo porque hay mucha información en el internet. La palabra de sabiduría es cuando Dios te da una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, palabra profética para una persona que tiene que tomar la decisión sobre algo, pero tiene inseguridad, no está seguro. Pero cuando tú vienes y le das una palabra de sabiduría de parte de Dios y de revelación, la persona va a tener la sabiduría, la revelación y qué decisión debe de tomar en cuanto a su situación. Puede ser vender su casa o permanecer con esta persona o sabiduría cómo bregar con los hijos. Entonces viene una palabra de sabiduría de parte de Dios profética que te da la sabiduría cómo tú bregar, cómo tú trabajar en esa situación. Amén. Y discernimiento de espíritu. Esto sí me gusta a mí. La palabra de discernimiento de espíritu. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no crea todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra, gracias Jesús. ¿Cuántos han escuchado la palabra? Tengo el discernimiento de espíritu. ¿Cuántos han dicho, tengo el discernimiento de espíritu? Pero se te mete una bruja en la casa y no la discernes que es una bruja. Porque lo tienes, pero no has aprendido a usarlo correctamente. Y nadie te ha dicho, ven, voy a orar por ti para que se active ese espíritu de discernimiento de espíritu. Entonces, mira lo que pasa con el discernimiento de espíritu. Un cristiano puede venir a tocar de la puerta, pero tú puedes discernir qué es lo que hay en su corazón. O un brujo se puede hacer pasar por un hermano, un cristiano, pero nosotros como no tenemos el espíritu de discernimiento activo, el brujo se sienta al lado de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, estamos viendo que hoy en día se están filtrando muchos brujos y muchas cosas raras y muchas predicaciones raras que van en contra de la palabra de Dios, pero nosotros las aceptamos muy bien porque no estamos ejerciendo el espíritu de discernimiento. Mira, yo he escuchado hombres profetizar y yo digo la sangre de Cristo. Y lo discierno, mi corazón comienza a hacer ta. ¿Por qué? Comienzo a discernir un espíritu de pitón detrás de esa persona, un espíritu de adivinación. Profetiza la palabra correcta en el target, ahí en el blanco, pero los frutos no lo demuestran. Su espíritu no lo demuestra. Entonces, el espíritu de discernimiento en mí se activa y comienzo a sentirme bien incómodo. Bien incómodo. Y eso es algo que es tan necesario dentro del cuerpo de Cristo, que no se está ejerciendo mucho el espíritu de discernimiento dentro de la congregación. Entonces, vamos también cristianos que van de shopping, compran cualquier ropa, pero no ejercen el espíritu de discernimiento. Entonces, comienza un espíritu de ira a atacarlo, y es porque compraste un t-shirt, compraste una camiseta, que alguien que la fabricó lo fabricó con la intención de impartir el espíritu de ira. Entonces, ¿qué está pasando? Compramos ropa, hacemos y deshacemos, pero sin discernimiento. Mira, alguien una vez me regaló una sábana.
para una Navidad. Era como una colcha, una sábana. Y yo me sentía tan incómodo. Yo no me sentía... Oh. ¿Y saben lo que pasó? ¿Por qué me sentía incómodo? Porque el espíritu de discernimiento de mí se activó cuando la vi, cuando la toqué. Y me la regalaron para Navidad con buenas intenciones. Pero la persona que me la compró, ese cristiano, no tenía discernimiento. Para nada. Cuando yo le quito el lazo y miro, era una calavera. La sábana tenía llena de rostro de puras calaveras, de muerte. Y esa sangre de Cristo corazón que me sentía bien incómodo con esta sábana. Entonces nosotros nos metemos muchas cosas y vamos a diferentes sitios, pero no discernimos. Tenemos que discernir la voz de la persona que también está predicando, si tiene los dones correctos. Tenemos que discernir, aun cuando alguien nos está regalando algo. Mira, le voy a decir algo rápido. Cuando nosotros fuimos a Cuba, nos dieron ofrenda. Y cuando yo estoy en la casa ya adorando a Dios, yo me sentí como bien incómodo. Y sentí como que la voz del Espíritu Santo, acuérdate, me decía, acuérdate que aún los brujos maldicen las finanzas para que esas personas que reciben esa ofrenda le caiga miseria. Yo dije, wow, la sangre de Cristo. Y yo no me acordaba. Y cuando estoy adorando, Dios me lo trajo a la memoria. ¿Qué yo hice? Yo comencé a orar por los pesos cubanos que nos habían dado de ofrenda. Yo fuera toda maldición de miseria, toda maldición de ruina, toda maldición de pobreza, toda maldición de vudú lanzada sobre esta ofrenda para traernos miseria a nosotros. Atos o demonios de miseria, de ruina, pobreza, escasez. Fuera ahora mismo por la sangre de Cristo en nombre de Jesús. Sentí paz después de eso. Porque los brujos, los brujos le tiran conjuros, le tiran hechizos a la finanza. Y viene esta persona, te da un billete de 100 y un brujo le tiró un hechizo. Entonces comienzan a haber ataques de miseria y de ruina y de pobreza sobre tu vida. Porque ese billete que cogiste estaba maldecido para maldecir tus finanzas. Entonces yo, ¿qué hice? Yo la reprendí, chao, fuera en nombre de Jesucristo. Fuera espíritu de miseria, de ruina y pobreza en el nombre de Jesús. Porque en Cuba tú tienes que tener el discernimiento activo. Igual en Panamá. En Panamá o en México o en los países que hay mucha brujería e idolatría, tu discernimiento tiene que estar activo. Y vas a notar que aún brujos, personas, se van a manifestar demoníacamente y se te van a quedar mirando mal, porque a mí me pasó. Porque tú estás discerniendo en ellos un espíritu incorrecto, un espíritu demoníaco. Entonces, aún en hermanos cristianos, tú tienes que discernirlo. Porque si están viviendo una vida de pecado y dicen, vamos a orar, y esa persona está en pecado y está en adulterio y fornicación, está en alcoholismo, y ese hermano viene y dice, vamos a orar. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Si tú no discernes, los demonios que están en él te van a saltar a ti. Van a brincar a ti. Y entonces tú comienzas a sentirte mal, comienzas a sentirte oprimido. O si una persona con espíritu de lujuria te abraza, tú tienes que discernir rapidito y reprender ese espíritu de lujuria en nombre de Jesucristo. Le voy a decir algo rápido. Hace tiempo atrás, cuando era estudiante, una compañera se estaba con un frío terrible. Y yo me dio compasión y le presté mi jacket. Cuando me fui para la casa y me acosté a dormir, me la pasé soñando con puros sueños pornográficos, así de la sangre de Cristo, esto no es mío. Y cuando el Espíritu Santo me dice, échale fuera al jacket del demonio de lujuria, que esa persona te lo impartió al tú prestarle el jacket. Eso quiere decir que aún yo prestarle el jacket a esta persona, los demonios se pasaron a mi jacket. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Despojarme de todo eso por la sangre de Cristo en nombre de Jesús y orar por mi jacket, por mi abrigo. Entonces, eso es algo que se necesita mucho dentro del cuerpo de Cristo. No estamos ejerciendo el espíritu de discernimiento bien. Cristianos compran imágenes, las llevan a la casa y después dicen, ¿por qué no puedo dormir? Porque me compraste algo llamado anatema que está trayendo maldición a tu casa y no lo discerniste. Entonces comienzas a tener problemas con tu esposo, tu familia, con las finanzas, porque compraste algo que está maldito y no lo discerniste. Porque eso es algo que tú tienes que decirle, Señor, continuamente. Activa en mí el discernimiento de espíritu. Y ayúdame, limpia mis filtros en el nombre de Jesucristo para que yo no esté después, Señor, ahora que nadie se me acerque a mí, es que yo
No, 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 tú tienes que tener la sabiduría, el discernimiento, cómo bregar con el discernimiento de espíritu. Porque tampoco le puedes decir a tú, este está en pecado, aquella es una bruja, aquel es un brujo. No, tú tienes que aprender con la ayuda del Espíritu Santo y los filtros, dice el Espíritu de Dios, limpia mis filtros para que yo no esté discerniendo cosas donde no hay. Amén. Había una compañera mía de escuela, en la escuela profética, que ella viene de África. Esa hermana tiene el don de discernimiento, pero los filtros están contaminados, están sucios. Esa hermana no quería que ni tú la abrazaras, ni que tú oraras mucho con ella, y siempre estaba así con un miedo. Ay, que no me toquen, y que no me toquen. Entonces, ¿qué pasó? Ella necesitaba sanidad interior. Que esos filtros fueran limpios para que el enemigo no la agarrara por ahí, porque tiene que tener sabiduría. Entonces, esta hermana con mucho potencial en la guerra espiritual, pero sus filtros estaban distorsionados, que el don de discernimiento estaba contaminado. Amén. ¿Aprendieron algo, René? ¿Aprendiste algo? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a dar un pequeño repaso. Okay. La palabra sabiduría es cuando tenemos que tomar una decisión si mudarnos o no. Amén. La palabra discernimiento de espíritu es cuando tú discernes algo que está mal. Aquí está mal algo, aquí está mal, me siento incómodo. ¿Qué está pasándome? Y tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué me estoy sintiendo incómodo? ¿Qué hay algo que no me está dejando dormir tranquilo? ¿Por qué este hermano me dice que es hermano, pero hay algo raro en él? Entonces no le empieces a juzgar o a hablarle a todo el mundo en la iglesia. Comienza a ir a la raíz. Porque yo he conocido personas que en mi primera impresión, yo siento que es una bruja. Pero en realidad estoy discerniendo, no que ella sea una bruja, sino que hay maldiciones generacionales en su línea sanguínea que papá o mamá o abuelos practicaron la brujería. Y yo la veo a ella como una bruja, pero no es ella. Son las maldiciones generacionales que están detrás de ella. Entonces, yo conocí a una persona, un discernimiento de espíritu bien fuerte. Pero ¿sabes lo que hizo? Cuando discernió a esta hermana, la echó por un lado. Porque no fue sabia. No usó la sabiduría, que no era ella. Eran las maldiciones generacionales que estaba arrastrando, que hacía que ella se viera como una bruja cuando no era ella, eran las maldiciones. Entonces tú tienes que aprender a decirle, Espíritu de Dios, dame discernimiento. Háblame más claramente. Háblame, dame discernimiento. Aclárame el discernimiento para que yo pueda discernir y orar por esta persona que estoy sintiendo que es una bruja. Pero no es ella. Son las maldiciones. Oh Señor, yo estoy sintiendo esto en este hermano que está en adulterio o está en pecado sexual, pero Dios te está dando discernimiento para que tú ores, para que el diablo no lo tiente, para que esta persona no caiga en tentación. O hay maldiciones generacionales de adúlteros en esas líneas sanguíneas que están detrás de esa persona, ese hermano o esa hermana. Entonces Dios te está poniendo ese discernimiento para que tú ores por ellos. Pero lo más rápido es, ¿qué es? Buscar. Lo más rápido. Entonces un intercesor que tiene discernimiento fuerte y no tiene el corazón de Dios, ni la compasión y el amor de Dios, le recomiendo que vaya a la escuela del amor y le diga, Señor, dame tu amor para que yo ore con amor. Discierno, pero con sabiduría y con amor para no juzgar ni atacar, sino con compasión. Amén. Gracias, Jesús. Le voy a leer esto rápido. Es bueno decirle, esto es el don de sanidad. Es bueno decirle a una persona enferma, te amo y siento que estés enfermo. Pero es mejor decir, te amo y en el nombre de Jesucristo sé sano. Prefiero tener a alguien que con fe, que ore por sanidad, que alguien que te diga palabras de simpatías. Amén. Gracias, Jesús. Debemos tener un conocimiento práctico de los dones. Escriban esto en su casa, por favor. Debemos tener un conocimiento práctico de los dones. Todo santo lleno de Espíritu Santo tiene uno o más dones para ministrar la vida de Cristo a los demás. Para terminar, para orar por ustedes. ¿Desean que yo ore por ustedes y active el don de sanidad? El discernimiento de espíritu. Amén.
Si tú no tienes un conocimiento básico de los dones que Dios ha depositado en ti, entonces estás en graves problemas. Si tienes el don de música y no vas a una escuela de música, vas a cantar y los gallos se te van a salir. Si tienes una escuela de música, tienes el don de canto, pero si Dios te quiere llevar a la música profética, tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tienes el don de discernimiento del Espíritu, pues tienes que aprender a cómo usar ese don con sabiduría para no juzgar injustamente a una persona. Amén. Así que voy a orar por ustedes para terminar. ¿Quieren oración? Rapidito. Ahora va, cara, va, soca, ahora va. Voy a orar por ustedes entonces para cerrar. Mi cara va, ¿quieres que... Gracias, Jesús. Voy a activar el espíritu de discernimiento, que es bien importante. Eso es bien importante. Pero diga al Espíritu de Dios, dame tu corazón para que yo no juzgue injustamente a una persona. Amén. Para en esta hora, Señor amado, en nombre de Cristo Jesús de Nazaret, de grito y declaro ahora mismo, pónganse la mano en el estómago, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo el don de discernimiento de espíritu se activa ahora en tus hijos, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos. Señor, yo me arrepiento por haber enterrado los dones de sanidades. Yo me arrepiento por haber enterrado los dones de discernimiento. Yo me arrepiento por haber enterrado los dones de palabra de ciencia, de sabiduría. Yo me arrepiento, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, por haber enterrado los dones que tú me has dado, Dios, los dones vocales, los dones de fe, de milagros, Señor, los dones de poder, papá. Yo me arrepiento, Dios, y te pido, papá, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname. Perdóname por haber enterrado los dones, Señor amado. En esta hora, papá, yo no quiero vivir un cristianismo sin moverme y sin saber los dones que tú me has dado a mí, Dios. En el nombre de Jesucristo, yo quiero ser un cristiano activado, que yo sepa usar los dones que tú, papá, me has dado, Señor amado. Pero todo va a ser para tu gloria y tu honra, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, papá, yo te doy las gracias, Señor amado. Y necesito continuamente de ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y no soy nada sin ti, Dios. Necesito que tú actives esos dones dentro de mí, papá, para yo llevar tu reino, Dios, donde quiera que yo vaya, Señor amado, para que yo le dé una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, Dios amado, que ese don se active en mí en nombre de Cristo Jesús, amado, que yo pueda orar por un enfermo, Señor amado, y que haya sanidades, milagros y prodigios, Señor amado, donde quiera que yo vaya, papá, que yo esté siempre en la expectativa, Dios, que tú vas a poner una persona a mi lado en el nombre de Jesucristo, para que yo le hable, para que yo ore por él en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te doy las gracias, Espíritu Santo. Te doy las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, yo activo, Señor amado, el don. En el nombre de Jesucristo, el don de discernimiento de espíritu se activa ahora en el nombre de Jesucristo. Yo te doy las gracias, papá, en el nombre de Jesús. El don de profecía, Señor. El don de ciencia, el don de conocimiento, el don de revelación, papá. Se activa ahora en el nombre de Jesús. Esa palabra de revelación fresca, papá. Para que tus hijos le hablen, Señor, a las almas que necesitan de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos. Cuando tú oras en lenguas, los dones que están en ti se activan. Rabamakara basoko rabakara rabasoko rabaka. Mikara basoko rabakara rabasoko rabaka. Mikara basoko ramakara rabasoko ramakata rabaka. Mikara basoko ramakara masoko ramakara rabasoko rabaka. Vamos a leer otra vez para que se le meta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es lo que ha pasado en nosotros, la iglesia. Hemos ignorado los dones espirituales. Hay mucha gente sentada en silla con dones, con talentos que Dios quiere usar, y la religión los ha sentado, y muchos que han venido y que han querido venir entrenados por tener un demonio de religiosidad se han ido, pero Dios quiere levantar un ejército de guerreros que sepan moverse los dones espirituales que papá Dios le ha dado a ellos. No podemos ignorar los dones que Dios nos ha dado a nosotros, porque el diablo quiere que nosotros ignoremos los dones que papá nos ha dado a nosotros, porque si nosotros lo ignoramos y no tenemos la revelación y no sabemos usar los dones que papá Dios nos ha dado, vamos a estar perdiendo una batalla. Pero si sabemos usar los dones que papá Dios nos ha dado, vamos a ganar las batallas, porque vamos a movernos en el don de ciencia, en el don de conocimiento, en el don de sabiduría, en el don de discernimiento, en el don de milagros.
de sanidades. Vamos a estar moviéndonos en los dones que papá Dios quiere que nosotros nos movamos. Así que no podemos ignorar ya los dones que papá Dios nos ha dado a nosotros. Porque si no vamos a ser, no vamos a ser eficaces dentro del reino de Dios nunca. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo voy a leer de nuevo. Amén. Primera de Corintios, porque yo quiero que lo absorban, lo absorban como que sean como una esponja, que yo, Señor, hay algo, yo tengo un don, tú me puedes usar, Dios. Fuera espíritu de víctima o de rechazo o de yo no puedo, mi papá me dijo que nunca iba a hacer nada de la vida. Dios me ha puesto un don que yo quiero usarlo, no quiero enterrarlo. Quiero que Dios me use para la gloria y honra de su nombre. No quiero, hermanos, que ignore acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Es para provecho de nosotros y es para ministrar a otros también. No importa que sea una ama de casa o sea un estudiante o una persona que está nueva en el Evangelio. Si tiene hambre tiene hambre por Dios, va a decirle, Señor, activa esos dones de sanidades para yo orar por fe por alguien. Amén. En el 7. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según en particular como Él quiere. Está en la palabra, mis hermanos bellos. No podemos ignorar lo que Dios ha depositado en nosotros. Él quiere que esa luz, Dios quiere que esa luz que está en nosotros se expanda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si somos ignorantes a los dones que Dios nos ha dado a nosotros? No podemos ser ignorantes. O sea, 4:6. ¿Ok? Dile, Señor, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy delante de ti, Dios. Quiero que tu Espíritu Santo active en mí los dones que tú me has dado. Los dones de milagros, los dones de fe, en el nombre de Cristo Jesús. Los dones de sanidad, los dones de discernimiento de espíritu, Dios. Los dones de palabra de ciencia y conocimiento. Actívalo, papá, en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero ser eficaz, papá, para tu reino. Yo quiero ser llamado fiel cuando yo parta de esta tierra, Dios. Y no ser como un siervo, no ser llamado siervo malo, sino un siervo fiel, Dios.
Heme aquí, Dios. En el nombre de Jesús. Perdón por la interrupción. Parece que hubo un problemita con el audio. Ya saben, el enemigo no quiere que ustedes lo escuchen. Pero en esta hora estamos al diablo, reprendemos, echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Porque yo decretamos y declaramos que hay un ejército. El ejército de Dios se va a levantar y va a saber moverse en los dones, en los talentos que Dios le ha dado a ellos. En el nombre de Jesucristo decretamos y declaramos que ese ejército no va a estar sentado más en una silla, ni la religión los va a callar a ellos, ni lo va a sentar a ellos, sino que se van a levantar como un pueblo profético, apostólico, que puedan y sepan usar los dones que Dios les ha dado y que el miedo no lo va a detener más. En el nombre de Jesucristo, que esos guerreros que han estado dormidos, sus dones, sus talentos, hoy se despiertan dentro de ellos esos dones, en el nombre de Jesucristo, y que van a ser un ejército, papá. Yo decreto y declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo que ese valle de huesos secos, esos ejércitos que ha estado dormido y apagado, hoy resucitan, se despiertan en el nombre de Jesucristo. Y esos demonios jezabélicos que han querido controlar a tus hijos para que no se muevan en los dones, en los talentos que papá Dios le ha dado, atos de demonios jezabélicos, les corto los tentáculos y fuera de sus vidas, que ellos sean libres en el nombre de Jesucristo, para que sean fieles al llamado de Dios en el nombre de Jesucristo, y para cuando ellos partan de la tierra no sean llamados malvados siervos, sino siervos fieles, porque supieron usar el don que papá Dios les ha dado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Decreto y declaro que estos guerreros no enterrarán más sus dones, sino que los dones dentro de ellos resucitan y comienzan a ser usados para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Papá, gracias que ese ejército va a saber usar sus armas, que no solamente va a ser teoría de libro, cómo usar un arma, sino que van a saber usar el arma para traer tu reino aquí a la tierra, papá, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok, mire. Janet tenía algunas peticiones de oración. ¿Las quiere escuchar o habla con ella después? ¿Qué peticiones de oraciones tiene? El vecino Cornelio tiene un tumor cancerino. Sí, ya sé. Ok. Canceroso. Su mamá. Gracias. Salud por su mami. Ok. Papá, en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama? Cornelio. Padre, te pedimos misericordia por Cornelio en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que derrama sobre él un espíritu de arrepentimiento, que él se vuelva 100% a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Maldecimos, Señor, de raíz todo tumor canceroso, se seca de raíz en el nombre de Jesucristo, y atamos espíritu de muerte. Echamos fuera de Cornelio por la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y decretamos tu palabra sobre tu Hijo, Señor, que él no morirá, sino que vivirá para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra en el nombre de Jesucristo. Decretamos y declaramos, Cornelio, que en el nombre de Cristo Jesús tú vas a tener una revelación. Espíritu Santo, revélale quién es Jesucristo, Jesús el sanador de su vida, de su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por la sangre de Jesús ahora mismo sobre Cornelio. La sangre de Jesús quema todo virus, todo cáncer ahora mismo de raíz, por la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesucristo. Y Cornelio, decretamos y declaramos que tu corazón se vuelve a Jesucristo 100%, y que vas a conocer a Dios como tu sanador. En el nombre de Jesús, para la gloria del Papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos por mi mamá ahora mismo antes de terminar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Clamo la sangre de Yeshua sobre mi mamá. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ahogamiento, todo espíritu de muerte, todo espíritu depresivo, lo echamos fuera de mi madre ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús ahora mismo. La sangre de Jesús sobre ti, madre. La sangre de Jesús, Satanás, te ato y te ordeno que suelte la mente, la vida de mi madre ahora, por la sangre y por el dedo de Dios. En el nombre de Jesús, se libre, mamá, por el poder del Espíritu Santo que va sobre ti, y el gozo de Dios es tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Vamos, sacúdete, mamá. Sacúdete toda depresión, toda tristeza, todo estrés, toda ansiedad, todo espíritu depresivo. Sacúdetelo en el nombre de Cristo Jesús. Esto no pertenece a tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y oración por el papá de Evelyn Merquiadas. Ok, para terminar.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el papá de Evelyn, Señor. Derrama sobre él el espíritu de arrepentimiento. Todo espíritu de alcoholismo, Señor amado. Lo atamos, echamos fuera de este hombre ahora mismo. En el nombre de Jesús. Que él tenga asco aún al olor del licor. Que él tenga asco aún al olor de la cerveza. Que él tenga asco en el nombre de Cristo Jesús. Hacer que el espíritu de arrepentimiento ahora mismo, Padre, te damos las gracias. Venga sobre él ahora mismo. Y donde quiera que este espíritu de Dios, háblale, ministralo, renargúyelo, que él reconozca que no puede estar sin Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Satanás, te atamos, te reprendemos y suelta a esta persona ahora que él va a servir a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, que las cadenas se rompen sobre su vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús sobre él ahora, liberándolo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. René, ¿quieres cerrar hoy? ¿Ya terminamos? Amén. Amén. René va a venir a cerrar. Vamos, René, por favor. Él es uno de los guerreros que está acá con nosotros. Ora por ellos, bendícelos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por Radio Guerrero. Gracias, Padre, por cada familia, Padre, cada hombre, cada mujer, Padre, que se ha unido, Señor, en esta hora, Padre, para escuchar tu palabra, Padre, para, Señor, ser entrenado, Señor, y ser enviado también. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de ellos, Padre. Clamamos la sangre de Cristo sobre ellos, Padre. Clamamos la sangre de Cristo sobre cada hijo, Padre, sobre cada niñas, Padre, niños y niñas, Padre, y toda familia, Padre. Los cubrimos con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo sobre ellos, Padre. Bendecimos su entrada y bendecimos su salida en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, inunda sus corazones, sus mentes y sus espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tu paz llega a sus casas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Ok. Todo espíritu de venganza, de accidente, tragedia, destrucción, enfermedad, quedan atados, quedan reprendidos fuera de sus vidas, fuera de sus familias, en el nombre de Cristo Jesús, y fuera de nuestras vidas, nuestra familia, el ministerio, en el nombre de Jesús. Gracias por haber entrado a la voz de Radio Guerrero. Muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Espero que el Espíritu de Dios le haya ministrado, haya aprendido, y si necesitan preguntas, me pueden hacer preguntas. Yo estaré conquistándoselas durante la semana. Y en el nombre de Cristo Jesús, desato sobre ustedes ahora mismo un espíritu de discernimiento sobrenatural en el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, dale sueños proféticos en el nombre de sus bendiciones. Priscila, mi mamá, Evelyn, su esposo, todos los que están ahí reunidos en la célula, los otros que han entrado, muchas bendiciones. Y que las Irma, en el nombre de Cristo Jesús, decreto y declaro la gloria de Dios sobre ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Irma, hay una molestia en tu ojo. Yo decreto y declaro que toda molestia se va de tu ojo ahora mismo, toda picazón, ardor. Estoy sintiendo que ha querido molestarte los ojos, como con un tipo de molestia como alérgica, algo así. Fuera de tu ojo en el nombre de Cristo Jesús. Decreto ahora mismo sanidad sobre tus ojos, sobre tu cuerpo. Ahora mismo, doña Irma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te bendigo, Señor, a todos los que entraron, y te doy las gracias, mi amado Dios, porque el fuego de tu Espíritu Santo está en ellos y alrededor de ellos, y que ellos no van a enterrar los dones. En el nombre de Jesucristo, que si no ellos no van a enterrar los dones, sino que van a decirle: papá, heme aquí, úsame para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendiciones, guerreros. Ya saben, Dios lo tiene aquí en la tierra con un propósito de llevar el reino de Dios. Y los dones que están ustedes, como los superhéroes que tienen que practicar volar o correr, que esos dones dentro de ustedes comiencen a ser activados y comiencen a practicarlo, y en el nombre de Yeshua, el nombre del Padre, sea exaltado, y a Él sea la gloria por la eternidad. Amén. Bendiciones, buenas noches, gracias por haber entrado nuevamente, y nos vemos el otro domingo, Dios primero. Saludos. Bye. Love you guys.